Muy buenos días, un cordial saludo a todos y todas. Vamos conectándonos, por favor. Bien. Vamos a continuar. Necesitamos cubrir las clases que nos faltan. Así que vamos inmediatamente a abordar ya las temáticas. Bien. El miércoles nos habíamos quedado con el tema continuado de pobreza y salud. Y estábamos a este nivel. Entonces vemos pues que el problema de la pobreza en El Salvador es un problema bastante complicado, complejo, tiene muchas aristas y su relación con la salud se vuelve todavía más acuciante, más problemático. Pero esta idea que yo estoy manifestando ya la estuvimos nosotros como desarrollando en las diapositivas anteriores. Entonces, ahora bien, bueno es recalcar que la vulnerabilidad, que es aquella capacidad o aquella condición proclive, ¿sí? Ojo, proclive a ser afectada por la pobreza, también tiene rostro territorial. Entonces, yo me acuerdo pues que dejamos una idea de que, por ejemplo, en El Salvador, un niño que nace en cabañas tiene menos posibilidades de llegar a los 5 años de un niño que nace en San Salvador. Aún más. Y quizás es un dato más revelador. Un niño que nace en cabañas tiene menos probabilidades de llegar al primer año de vida que un niño que nace en San Salvador. Así que esa es como una estampa muy reveladora de cómo estamos en pobreza. Para tal efecto, la pobreza multidimensional tiene rostro territorial bastante marcado. Para tal efecto, la mayor incidencia se reporta en los departamentos de Aguachapán, con más de la mitad de los hogares que viven en condición de pobreza, con el 50.1%. Ese es para el caso de Aguachapán. Ustedes saben que en estadística existe también aquella capacidad de focalizar el problema en un territorio, en un grupo humano, en una edad, ¿sí? O un rango de edad. Entonces en Huachapán estamos bien complicados porque el 50.1% están en una situación de pobreza. La Unión con un 42.8%, solo la Unión. Y Morazán con un 42.1%. En cambio, San Salvador y La Libertad reportan las tasas más bajas, con el 14.1% y 28.6% respectivamente. Sería bueno y muy importante investigar en el momento actual, porque estos datos son para el 2000. Bueno, sí, todavía el 2020. 2019-2020. El grupo más vulnerable. Entonces, ya estamos hablando del territorio, pero de ahí tenemos que bajarnos o abajarnos con los grupos humanos más vulnerables. Está conformado por 5 departamentos que poseen niveles elevados de intensidad e incidencia de pobreza multidimensional, entendida como aquel índice de pobreza que se refiere más a los accesos que a los ingresos. Ojo con esto.
porque hay un índice de pobreza, llamémoslo si ustedes quieren, tradicional, que solo prioriza el aspecto del ingreso. En cambio, el índice de pobreza multidimensional ya no prioriza el ingreso, no lo deja, no lo pasa desapercibido, sino que le pone más énfasis en el acceso a determinados bienes y servicios. Le importa mucho en este caso, pues, el estándar de vida. Ustedes saben que el estándar de vida, ustedes pueden investigar después de clases, incluso, el estándar de vida es aquella posibilidad de bienes y servicios a la que puede tener un individuo o un grupo social, o llámese familia. Entonces, vamos a ver que hay 5 departamentos que poseen los niveles elevados de pobreza multidimensional, y esos son Aguachapán, Morazán, La Unión, Cabañas y Usulután. ¿Sí? En particular, Aguachapán no solo posee la tasa más elevada de incidencia de pobreza multidimensional en hogares, sino además presenta también la intensidad más elevada, con un 44.7%. Las diferencias territoriales son muy importantes de cada políticas públicas destinadas a reducir los contagios de COVID-19. Y obviamente para aquellas que sean orientadas o diseñadas para recuperar o lograr los niveles de vida dignos y decentes a corto, mediano y largo plazo. O sea, hay un vínculo, o debe de haber un vínculo necesario entre todas esas políticas territoriales que se orienten a reducir los contagios de COVID-19, pero también a recuperar y lograr los niveles de vida dignos y decentes a corto y mediano y a largo plazo. No creemos, al menos yo en lo particular no considero que se esté logrando eso. Si se está haciendo algo, es en cuanto a lo primero, que sería destinar a reducir los contagios de COVID-19, a pesar de que ahorita estamos en una situación bastante complicada también. Resulta que el mes de septiembre, que ayer terminó, hay datos reveladores de que murieron 700 personas. Ojo con 700 personas, pero por COVID. ¿Sí? Entonces, si hay algún intento, alguna preocupación por reducir los contagios de COVID, bueno, es necesario que revisemos esto para ver qué rumbo se va a tomar, pues, a partir de ahora. Por ejemplo, que hoy es junio, ya estamos en octubre. Bien, entonces vamos viendo, pues, ya desmenuzadamente o desglosadamente el problema. Y esto es muy importante, porque muchas veces los índices de la pobreza, muchas veces solo se habla de cómo se concentra. Pero bueno es, y en caso, para nosotros en sociología médica, bueno es ver cómo se distribuye ese problema. No solo cómo se concentra. Esto es algo que ustedes deben de también tomar en cuenta a la hora de que estén en primera línea. ¿Sí? Bien. Vamos a ver, pues, que se hace hincapié en las dos variables, intensidad e incidencia. O sea, el índice multidimensional de pobreza le importa mucho tomar en cuenta la intensidad e incidencia, ¿sí?, del problema de la pobreza en las condiciones de vida de la población, puesto que revelan con mayor vehemencia la situación de pobreza. Pero que vamos a entender por intensidad en el índice multidimensional de pobreza. La intensidad revela el número promedio de carencias
que cada persona pobre experimenta al mismo tiempo con la incidencia que vendría a ser la proporción de personas en una población que son pobres multidimensionales. O sea que la intensidad y la incidencia miden o permiten medir, pues, cuáles, ya en cosas bien puntuales, cuáles son o a dónde se identifican las carencias, ¿sí? Las carencias más pronunciadas en cuanto a acceso, ¿sí? Por ejemplo, en educación, en salud, ¿sí? O sea, pues pueden ser como los servicios en donde pues, se puede medir la intensidad de ese índice multidimensional de pobreza. Y la incidencia a la proporción de personas. Las personas que viven en el área rural o las personas que viven en el área urbana, los niños, ¿sí? Jóvenes o mujeres, tercera edad, etcétera. Entonces, ahí estriba pues la aplicación de estas dos variables, intensidad e incidencia. Si tienen alguna pregunta, háganla. Las desigualdades sociales históricas y la configuración en desequilibrios sociales. Miren, cuando nosotros en sociología, y hoy, en este momento, en sociología médica, cuando hablemos de las desigualdades sociales históricas, ¿cuáles son las desigualdades históricas en este país? Bueno, la educación es uno, la salud no digamos, ¿ah? La vivienda no digamos. Pues, miren, yo, por ejemplo, en la vivienda, ¿cuál es el déficit habitacional en este país? 500,000 viviendas. ¿Sí? O sea que hay 500,000, no personas, no que familias, que no tienen vivienda. Pero este dato, miren, no ha variado desde hace mucho tiempo. Póngale, bueno, 40 años. Entonces, ya es una desigualdad histórica, la vivienda también en este país. Acompañándola también con la educación y la salud. El problema es porque muchos ya nos acostumbramos, ¿no? Y eso es terrible. Acostumbrarse a ver desigualdades sociales en medio de nosotros. Y eso es terrible, porque eso es volverlo anormal en normal. Eso no es correcto. Eso no es ético. Entonces, por eso es que manifestamos aquí las desigualdades sociales históricas, o sea, las de larga data, y la configuración en desequilibrio social. El problema es que las desigualdades sociales en el tiempo y en el espacio causan desequilibrios sociales, y es lo que estamos nosotros viviendo. Llámese violencia, ¿sí? Llámese violencia, llámese desempleo, llámese subempleo, llámese, por ejemplo, el desequilibrio económico que tenemos grande y fundamental que se llama sector informal mayoritario, sector informal mayoritario y sector formal que es minoritario. 7 en la informalidad y solo 3 en la formalidad. Ese es un desequilibrio grave. Entonces, esto lo tratamos de fundamentar con la siguiente idea. Vivimos en un país con desigualdad social histórica, una brecha económica que difícilmente será superada si no se toman medidas de carácter estructural, o sea, de raíz, ¿sí? que puedan cambiar de raíz las cosas. Y en la vida no hay mejores soluciones que aquellas que cambian de raíz las cosas. O la vida. ¿Sí? La vida, ustedes, yo, debemos de
debemos de apostarle por los cambios, ¿sí? Por los cambios que me van a provocar cambios radicales, ¿sí? En mi vida. Entonces, eso es lo que queremos acá plantear, ¿verdad? Que se tomen medidas de carácter estructural y ahora mucho. Y ahora mucho menos por la pandemia COVID-19 se ha adquirido una deuda como nunca antes del 97% del Producto Interno Bruto. Estamos muy endeudados como país. Y ayer presentaron, el ministro de Hacienda presentó el proyecto de presupuesto de la Nación para el 2022 y viene con un alto déficit, hasta el grado que ese déficit dicen que lo van a cubrir con más deuda. O sea, en el país hay una dinámica bien, yo diría, bien bochornosa, a mi modo de ver, porque en este país resulta que vivimos para pagar prestamos, para pagar algo que hemos prestado, lo pagamos prestando más. Entonces, eso es un círculo vicioso que a ningún lado nos va a llevar más que a la ruina. ¿Sí? Más que a la ruina. Y eso hasta en la vida. Hasta en la vida. O sea que usted pues, va a seguir prestando para seguir pagando lo prestado anteriormente. Y eso no es bueno. Miren, los economistas dicen, mire, hay digamos, fases, hay veces que hay como etapas en donde se puede hacer eso. ¿Sí? Prestar con préstamo, o pagar con préstamo, perdón. Pagar con préstamo, otros préstamos que se hicieron. Pero eso es solo en una determinada etapa. En el sentido de que usted va a hacer eso porque todavía no está, como dicen, teniendo digamos, la recaudación necesaria de lo que se está produciendo. Porque ya en un futuro usted ya no va a prestar prestando, sino que va a pagar esos préstamos, pero que ya con dinero propio. Porque la economía ha crecido, ¿sí? La economía ha producido ya recursos económicos más que todo, para hacerle honor a los préstamos. Pero en este país no existe eso. Como la tarjeta de crédito, de una forma irresponsable. ¿Sí? La topás, ¿sí? La topás, y de ahí, como tenés otra, y empezás también con la otra. Esa es la dinámica y hay que decir lo que es la dinámica del gobierno que tenemos ahorita en cuanto a resolver los problemas. Tenemos una deuda del 97% del Producto Interno Bruto. ¿Qué significa eso? Que de cada dólar que se produce en El Salvador, 97 centavos van para pagar. Y solo nos quedan 3. Haga usted cuenta a nivel individual, ¿no? ¿Qué significa que usted de $1 tenga que pagar 97 centavos? ¿Sí? Y que solo le queden 3 centavos. Bien. Y es una deuda que tenemos que pagar todos nosotros, no los de Nuevider. ¿Sí? Y eso es lo peor, eso es lo más grave. Esa gente no va a pagar nada. ¿Sí? Y lo van a pagar también nuestros hijos y hasta nietos. Ustedes ya están destinados a pagar. Y de ribete van a tener problemas para poder pagar, porque cuando yo digo van a tener problemas para poder pagar, es que pues sí, el empleo. Ustedes van a tener que pagar con su empleo, con el empleo, ya cuando si les quitan renta, etcétera, etcétera. Y también con todo lo que consumen. Con nosotros pagamos también. Y mire, mire,
digamos, a mí me indigna eso, que estos préstamos los paga el que tiene empleo y el que no lo tiene. El rico, bueno, ya sabe cómo lo que ocurre, se las arregla, pero el pobre. Sí. Entonces, son impuestos, esos préstamos son pagados con impuestos injustos. Y ya les decía la vez pasada que en este país necesitamos una reforma fiscal tributaria que pague más el que tiene más. Porque aquí en este país somos tan absurdos de que decimos, mire, es que mire, no le podemos decir al rico que pague más porque mire, da trabajo. ¿Sí? Mire, deben hacer donaciones, etcétera, etcétera, a los ricos de este país. No, hombre, no les podemos decir que paguen más porque ya no van a querer invertir. Imagínense qué criterio más absurdo es eso. Vayan a otros países, vayan a los Estados Unidos, donde añoran ir siempre. Mire, y eso es lo peor. Si no, ¿por qué creen ustedes que les han quitado la vida? ¿Por qué creen ustedes que resienten mucho que les han quitado la visa? Mucho. La visa. Ya saben a qué visa me refiero. ¿A qué visa me refiero, compañera? ¿A cuál visa me refiero? ¿Alguien me puede decir qué visa me refiero? Bueno, la visa gringa. Entonces, como a todos les gusta ir a comprar, les gusta ir a pasear. ¿Ah? La gente que más tiene en este país va. Y no digamos a nuestros dirigentes políticos. Entonces, vean, la pandemia se configura como una oportunidad de repensar el país en todo lo que implique el logro del bien común. Y no de unos pocos. O sea, me refiero a esos 160 ultra ricos que juntos amasan unos 24.000 millones de dólares. Y no lo digo yo. Si no vean la revista Forbes del 2018. Repensar el modelo económico por uno alternativo que entrañe medidas y mecanismos que permitan o logren el necesario crecimiento económico y generar políticas públicas de Estado que eviten la pérdida de empleo, la reducción de salarios y su poder adquisitivo, el aumento de los productos de la canasta básica y ampliada, el aumento de los impuestos al valor agregado y a los salarios de las clases trabajadoras y clases medias, así como la deuda externa. Necesitamos un modelo económico que vaya reduciendo eso, que vaya combatiendo eso, que vaya superando eso. Porque el modelo económico que tenemos es un modelo que expulsa a la gente afuera, para afuera. ¿Sí? Tenemos un modelo económico que privilegia mucho los servicios. ¿Sí? Los servicios y áreas, por ejemplo, como el comercio, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque importamos más de lo que exportamos. Ese es el otro desequilibrio. Mire, y eso es también es otra, digamos, mal histórico en este país. Que compramos más afuera que lo que nosotros podemos vender hacia afuera, hacia afuera, que serían las exportaciones. Entonces, por ahí que ustedes ven, pues sí, un montón de almacenes, ¿no? Un comercio, pues, bonito, pues, y ver un montón de comercios. Pero son importaciones. Va usted también al súper, ¿sí? Va a ver que hay artículos que son importados, incluso que son más baratos que los producidos aquí. Pero son grupos económicos que se benefician de esa situación, pero no la mayoría de la población. Y a eso vamos.
Bien, quiero que también leamos esta reflexión final. No tan final porque falta una idea. En el caso de la sociología, y usted también podríamos decirles a la sociología médica. Sin embargo, siempre estamos caminando sobre brasas. Y las cosas que discutimos están vivas, no están muertas ni enterradas. Esto lo decía Pierre Bourdieu, ya murió, en un documento que se llama El sentido práctico. Esta idea es necesario que la tengamos clara. Yo cuando comenzó el curso de sociología médica, si ustedes se fijan, comenzó hablando de contenidos meramente teóricos e históricos. Primeramente sobre la sociología, después sobre la sociología médica. A tal grado que supimos quiénes son los precursores de la sociología médica, etc. No digamos de la sociología como ciencia. Pero a partir de unos temas, de unos contenidos, empezamos a hablar sobre la realidad acuciante salvadoreña. Y ahí comenzó el caminar sobre brasas. Bueno, yo siento que cada vez que hablo sobre la realidad nacional, camino sobre brasas. ¿Sí? Porque hablamos de cosas que están vivas. No estamos hablando de cosas muertas. Y es más, pues, son cosas que están vivas y no mueren. Y no mueren. Y si mueren, pero no mueren. Bueno, la pobreza. La pobreza es un fenómeno. Pueden estar muriendo cientos o miles de pobres, ¿sí? Diariamente. Diariamente pueden morir pobres. Pero eso no quiere decir que va a desaparecer la pobreza. Es como la ignorancia. Ahorita pueden estar como, digamos, saliendo de la ignorancia un porcentaje de personas, pero eso no quiere decir en modo alguno que la ignorancia esté desapareciendo. Entonces, vean, pues, por eso es que hemos estado tratando o esforzándonos en hablar cosas candentes para la vida. Para la vida. Es preocupante que a esta altura de la crisis sociosanitaria no se vislumbren las medidas urgentes que en el análisis que se ha venido haciendo en estas clases de sociología se hayan propuesto, como la reforma de salud, tanto que lo hemos dicho. La salud, a pesar del manejo porque ya hay pues sí, lecturas en las cuales, por ejemplo, esto de la vacunación, hasta los mismos médicos reconocen que ha sido bien atinada, pero necesitamos una reforma de salud porque la salud en este país necesita tomar un rumbo de certidumbre. Lo mismo la reforma fiscal que ya les estoy hablando, ¿sí? Que combata la evasión y elusión de impuestos. La promulgación de una ley general de aguas y que son propuestas serias orientadas para combatir y superar las desigualdades sociales y los subsiguientes desequilibrios sociales en el tejido social de la formación salvadoreña. En medio de la crisis sociosanitaria se manifiesta el momento político de la coyuntura, configurando un debilitamiento o desmantelamiento institucional o de la institucionalidad, lograda con los acuerdos de paz. Aquí hay mucha historia, pero también actualidad. Y su posterior proceso de democratización, hoy por hoy inacabado e inconcluso, y en peligro de involución y deriva autoritaria. O regreso al pasado de oprobio y de violación sistemática de los derechos humanos
derechos humanos de la población más vulnerable en sus condiciones materiales de vida. ¿Qué hace? A través de la historia de la humanidad, los procesos que han configurado escenarios o circunstancias como las que hay en El Salvador han sido en verdad los sujetos históricos, políticos preclaros. O sea que hay gente que dice, no, esto no lo podemos superar con los brazos cruzados. Y sentarnos en la cuneta, como cuando pasa el bus. Pero no puede, o sea, a eso me refiero a los preclaros. Lo que a través de la concientización, organización y movilización ciudadana, conformando proyectos históricos políticos de transformación. Cualquiera de ustedes puede decir, mire, entonces hay que formar un partido político. No, no. Ayer hubo una marcha de cientos de personas movilizándose en torno a ¿qué? A la problemática nacional, al problema que tenemos. ¿Sí? Y ahí está la pandemia también. Solo las personas preclaras son los que han logrado la verdadera transformación para el logro y establecimiento del bien común. A mí lo que más me importa cuando enseño sociología, y hoy que estamos enseñando sociología médica, es que construyamos bien común, ¿sí? A través de la sociología médica en este caso. Porque ahorita el bien común llamado salud está en peligro, tiene problemas. Pero como decían los médicos y médicas que marcharon en 1997, ojo, 1997, en la gran marcha blanca, en contra de la privatización de la salud. El sistema de salud, decía, en El Salvador está enfermo, pero tiene remedio. Bueno, quería yo con esta reflexión terminar esta clase. No sé si ustedes tienen algunas opiniones, porque nos toca ya, ya tratar la otra clase. Pero repito, si tienen alguna opinión, háganla. ¿No la hay? Bien. Bueno, entonces vamos a pasar inmediatamente a la clase correspondiente a esta semana. ¿Sí? Familiograma. ¿Qué es un familiograma? ¿Qué me dice? ¿Alguna noción de familiograma? La familia, claro. Pues, me imagino que ustedes tienen ya pues nociones. Pero un familiograma, ¿qué trata de eso? ¿Qué trata eso? ¿Alguna idea? ¿No la hay? Bueno. Miren, esta clase es corta relativamente, en verdad, pero es que esta semana nos metimos también al esfuerzo de tratar el otro tema. Nelly Andino, ¿qué nos puedes decir? Nelly, adelante. Sí, se escucha. Sí, te escucho. El familiograma es una imagen de las relaciones familiares en donde se visualiza la historia de una persona. La historia de una persona o de un grupo. O de un grupo que en este caso es la familia. ¿Sí? Entonces, eso ustedes, el ánimo de ver el familiograma, es porque ustedes ya cuando sean médicos o médicas,
es posible que se conviertan en verdaderos especialistas en la medicina familiar, ¿va? Porque hay un campo de la medicina, ¿sí? El campo de la medicina familiar, ¿va? O medicina de la familia. Entonces, es necesario, pues, que también ustedes tengan claro lo que es un familiograma. Y como dijo Nelly es un instrumento, ¿va? En donde pues, nosotros podemos esquematizar, ¿sí? Esquematizar todo lo que concierne a la historia personal, a la historia familiar de un individuo, pero también de un grupo. De un grupo. En este caso, de la familia. ¿Sí? Entonces, hay unos objetivos. Familiarizar a los estudiantes con lo siguiente, con los conceptos de familia, conceptos de hogar, conceptos del matrimonio, tipos de familia, funciones de la familia y las partes del familiograma que Nelly Sandino nos estuvo aquí comentando de una forma breve. Compare el estudiante las siguientes terminologías. Los conceptos de familia, conceptos de hogar, conceptos de matrimonio, tipos de familia, funciones de familia, partes de un familiograma. Aplique también un propósito también que aplique el estudiante la siguiente terminología en su contexto y el contexto salvadoreño. Concepción de familia, conceptos de matrimonio, tipos de familia, funciones de la familia y partes de un familiograma. Estos son los objetivos. Bien. La familia, a través de la historia de la humanidad, es quizás uno de los grupos humanos que más transformaciones. Sí, Daisy, adelante. David, perdón. Buenos David. días, licenciada. David, Sí. disculpa, David. No sé si está compartiendo pantalla sobre lo que está hablando. Ah, ¿no la ven? No estamos viendo todavía la presentación anterior donde dice muchas Ah, gracias. ay. Gracias, David. Gracias, te agradezco. Hoy sí, ¿verdad? Sí, ahora sí, licenciado. Bueno, entonces, miren, la familia es uno de los grupos humanos que en la historia de la humanidad es quizá la que más sufre o la que más ha sufrido cambios y transformaciones. ¿Sí? Cambios y transformaciones. Porque en realidad, pues, el ser humano, su naturaleza es de carácter histórico. Los seres humanos, dentro de los seres vivos, somos seres históricos. ¿Qué quiere decir eso de seres históricos? De que el ser humano sea un ser histórico que transforma la realidad, ¿sí? Que le circunda, pero que también esa realidad lo transforma a él. ¿Sí? Ojo con eso. Así, en una cosa bien simple. ¿Por qué creen ustedes que los seres humanos primero vivieron en cavernas? Hay sendos análisis, sendos estudios, en donde los primeros seres humanos vivieron en cavernas. Vivieron en cavernas, porque ellos empezaron a ver que digamos, la realidad circundante les exigía a refugiarse. ¿Sí? Y se fueron a las cavernas. Pero vieron que ya las cavernas, pues ya no, estoy hablando de periodos de tiempo largos. Y entonces después de las cavernas se fueron ya ideando viviendas o unidades en donde podían ya refugiarse en condiciones mucho mejores. Y más la protección también. ¿Sí? En una caverna podría llegar que un animal, ¿sí? Un animal y los podría atacar. ¿Sí? Y entonces eso lo volvían vulnerables. Entonces la protección como que es también un reflejo
incondicional, fuerte. Nos vemos a las 8, ¿de acuerdo? A las 8 nos vemos. Ok, Lee.